Buen día a todos, mi nombre es José Manuel, soy ingeniero electricista y desde hace varios años trabajo como proyectista de instalaciones eléctricas, por lo que me complace darles la bienvenida a otro video tutorial sobre Dialux Evo. En este video vamos a realizar una introducción a la nueva versión Dialux Evo 9.0 que hace algunos meses fue lanzada por Dial. Bien, después de haberla instalado, lo primero nuevo que notarán o que notaron en caso de que la tengan instalada es un cambio en el icono de acceso directo del programa. Dial dejó detrás el icono tradicional que venía usando en las versiones anteriores y lo sustituyó por este más moderno que ven aquí. Ahora, ejecutamos el programa e inmediatamente notamos otro cambio. Una nueva ventana con el nuevo icono, el nombre del programa, el porciento de carga y una imagen de un proyecto realizado. Ok, estamos en la pantalla de inicio. Y tanto para los que han venido trabajando con la versión 8.0 como para mí, encontramos varias novedades. Primero, en la esquina superior derecha, podemos iniciar sesión desde el programa en nuestra cuenta de mi.dialux.com. También, si no tienen una cuenta, pueden registrarse. El proceso es bastante sencillo. Ahora, si necesitan ajustar el tamaño de la vista, la función zoom que antes se encontraba en ese lugar, desde vista en la cinta de menú, pueden ajustarla. Bien, este fue el único cambio que hubo de la versión 8.2 a la 9.0 en la pantalla de inicio. Pero para los que venimos trabajando con la versión 8.0, notamos dos cambios o funciones nuevas. La primera, en el recuadro Otros temas, hay tres accesos nuevos. Uno es el enlace a la base de conocimientos de Dialux. El siguiente es un enlace al canal de YouTube. Y el último es un enlace al canal de Dialux en Youku, que viene siendo el homólogo de YouTube en China. La segunda función es la ventana de mensajes, en donde, a medida que vayamos trabajando, Dialux nos mostrará mensajes tales como que el archivo ha sido actualizado, el proyecto ha sido guardado. También, en caso de que detecte algún error, lo mostrará en esta ventana. Bueno, terminamos de hablar de lo nuevo que encontramos en la pantalla de inicio y pasamos a los ajustes generales. Clic en Archivo, descendemos hasta Configuraciones y clic en Ajustes Generales. Bueno, como pueden ver, la estructura es la misma. 6 recuadros que se encontraban en las versiones anteriores se mantienen y con las mismas funciones. El único cambio que tenemos es que eliminaron el recuadro Configuración de Outputs y agregaron uno nuevo, Ajustes de conexión. Sobre los ajustes generales, les comento que cuando instalo el programa o lo actualizo, solo realizo pequeños cambios en ellos porque me siento a gusto trabajando con su configuración predeterminada, pero siempre es bueno revisarlos antes de comenzar a trabajar en la nueva versión. En Generalidades, cambio a 30 minutos el tiempo en el que el programa me muestra el aviso de guardar. En Configuración de idiomas, visualización e impresión, los mantengo en Español España. Las unidades de longitud en el sistema métrico y las unidades luminotécnicas en el sistema europeo. En el recuadro CAD, cambio a 3 cifras decimales las líneas de acotación. Y, para mí, es muy valioso que tras el cálculo se generen automáticamente las líneas Isolux y el gráfico de valores, por lo que ambos los dejo marcados. En configuración del proyecto, mantengo las dos opciones marcadas y en carpeta de proyecto, lo que ustedes seleccionan es el lugar o la carpeta que abre el programa cuando cargan un proyecto desde la pantalla de inicio o también desde Archivo, Abrir en la cinta de menú. Yo lo tengo configurado para iniciar la búsqueda del proyecto
que necesito cargar desde el escritorio. Bien, los otros 3 recuadros, otras posiciones para guardar, configuración de cálculos y ajustes de conexión, los mantengo como vienen por default. Ahora, terminamos con los ajustes generales y pasamos a normas. Clic en archivo, vamos hasta configuraciones y clic en normas. En configuración para normas, aquí principalmente seleccionamos en base a qué norma vamos a trabajar. Se mantiene todo igual, las normas, manuales o reglamentos a tener en cuenta o seguir para realizar el diseño siguen siendo los mismos para Europa como para los Estados Unidos. Pero los que no hemos trabajado con las versiones 8.1, 8.2, notamos algo nuevo, y es que a partir de Dialux Evo 8.1 se le agregó al programa el estándar japonés para planificar proyectos en Japón. Con esto, el diseñador ahora puede seleccionar el método del factor de mantenimiento de acuerdo con JIE-G-001. Como trabajo siguiendo las normas europeas, voy a dejar el estándar europeo como configuración predeterminada. Bueno, hasta aquí este video y a modo de sumario. En él hemos visto los cambios que ha traído consigo la transición de Dialux Evo 8.0 a 9.0. Pero no hemos visto todo lo nuevo que tiene esta versión. En el próximo vamos a cargar un proyecto y veremos cuáles son las otras nuevas prestaciones. Entonces, espero que sigan viendo los videos tutoriales. Si les gustan, denles un like y no dejen de suscribirse al canal. Cuando lo hagan, activen la campanita de notificación para que YouTube les notifique de que se publicó un nuevo video. También, cualquier duda que tengan me la pueden comentar y con mucho gusto trataré de ayudarles. Muchas gracias por dedicarme un poco de su tiempo. Tengan buen día y nos vemos en un próximo video.